Gracias por seguir informándose junto a nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista de Informa TVX. Ya se encuentra con nosotros Eduardo Escobar, él es jurídico del área de reforma electoral de la Iniciativa Social para la Democracia. Estaremos hablando sobre los desafíos para poder implementar mecanismos de democracia interna dentro de los partidos políticos, teniendo en cuenta que esto sigue siendo una deuda dentro de la ley de partidos políticos, a partir ya de jurisprudencia que la Sala de lo Constitucional ha establecido y la necesidad de establecerlos para una mejor representatividad de las bases. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Yo quiero recordarles que ustedes pueden participar de la entrevista a través de redes sociales en @expresatvx y también @canaltvx. Ahora sí, me da mucho gusto recibirlo en este espacio de entrevista, señor Eduardo Escobar. Gracias, Saúl, por la invitación y un gusto estar con ustedes para hablar un poco sobre este tema. Muy bien, es importante poder conocer su opinión. Usted ha hecho una demanda frente a la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional algunos artículos de la Ley de Partidos Políticos por no contemplar mecanismos de democracia interna. Yo le pregunto algo, el FMLN propuso ya hace unos días, estamos hablando específicamente del 13 de julio, una propuesta de reforma a la Ley de Partidos Políticos para que se celebren elecciones internas. ¿Esa propuesta le parece a usted que está respondiendo a la demanda de democracia interna? Bueno, solo comentarte previamente algo. El tema de la democracia interna fue propuesto en una demanda de inconstitucionalidad que como ISD impulsamos ante la Sala de lo Constitucional porque observamos que en la ley de partidos políticos no se cumplía el mandato constitucional que ordena que el ejercicio del sufragio sea regulado por ley. Y ese es el punto central en este tema. O sea, el ejercicio del sufragio no solo es el hecho de que yo vote, sino que cómo me postulo como candidato y todas las condiciones que tienen que reunirse esa postulación para que sea equitativa y pueda en realidad cualquier ciudadano que sea militante de un partido convertirse en funcionario público de elección popular. Entonces la Sala nos dio el aval en esa demanda y ordenó de que se establecieran procesos y mecanismos de elección interna que sean democráticos. En esa sentencia lo que la Sala expresa es que obviamente se tienen que dar todas las garantías democráticas para la expresión de los militantes en cuanto a quiénes van a ser sus candidatos y sus cargos directivos dentro del partido. Entonces esas libertades democráticas obviamente implica el voto libre, secreto, igualitario de la militancia. Obviamente la deuda después de la sentencia se agravó más porque los partidos representados en la asamblea no han regulado ese aspecto. Nosotros con la propuesta del FMLN, contestando tu pregunta, obviamente vemos que es importante que haya una primera propuesta para regular este aspecto importante de la democracia salvadoreña. Ahora, obviamente en la ley no se va a entrar a regular a detalle. Correcto. Este aspecto de la democracia interna, el proceso electoral interno de los partidos, porque obviamente hay un ámbito interno para que el partido establezca ciertos requisitos y ciertos mecanismos que tiene que llevar adelante. Quiero detenerme en eso, porque usted menciona algo muy importante. La ley está estableciendo aspectos de carácter general sobre cómo hacer operativa una elección interna dentro de los partidos políticos y deja muy claro, por lo menos esta propuesta, que no ha sido discutida aún en el seno de comisión, que aspectos de gobierno internos responderán a los estatutos de cada partido político. Yo le pregunto algo, si eso se deja a la discreción de los partidos políticos, ¿no estamos entrando nuevamente en una trampa en la que no salimos de nada? Porque al final son los partidos políticos quienes deciden cómo establecer su democracia interna y no una ley. Es que la ley de partidos se establece ya antes de que se pidiera la inconstitucionalidad de este artículo 37, ya establecía que las decisiones de gobierno interno se toman según los estatutos. Correcto. Pero hay que recordar que la ley misma ordena a los partidos a que adecúen sus estatutos a los principios que la ley contiene. En este caso, obviamente, están los derechos de participación de toda la militancia. Bien. O sea que, obviamente, dentro de un contexto democrático, se le tiene que dar esta participación a toda la militancia en esa toma de decisiones, no solo en el tema de la elección de autoridades y de candidatos, sino que también en el tema del rumbo que va a tomar el partido, la construcción de una plataforma programática de cara a una elección. O sea, todo eso, obviamente, hay que verificar si los partidos han establecido esos procedimientos para que toda la militancia pueda participar de esto, porque eso es lo importante. Pero nuevamente volvemos al punto, porque si ya se reconoce que son los partidos políticos quienes determinan a partir de sus estatutos aspectos del gobierno interno y que deben adecuarlos a la ley,
los estatutos quedan por fuera del control constitucional y entonces ahí la sala no podría observar que estén cumpliendo o no con la sentencia. Claro que podría, si al final un ciudadano que es militante de un partido político y que el estatuto le limite un derecho constitucional, puede pedir un amparo ante la Sala de la Constitucional por violación de un derecho, en este caso de participación en la toma de decisiones de un partido político, vinculado con el derecho al sufragio, porque el sufragio no solo es el hecho de que yo vote, sino que obviamente que establezcan, que existan todas las condiciones para que mi participación política dentro del sistema político sea efectiva, y eso es lo que hay que analizar si los estatutos al final se adecúan a este principio constitucional de la democracia participativa y representativa que establece la Constitución. Usted es experto en materia electoral y yo quiero preguntarle algo. Nosotros cuando preguntábamos en redes sociales, ¿ustedes creen que realmente estos mecanismos de democracia interna servirán para poder hacer una mejor representación de los intereses de las bases? Muchas personas nos daban una mirada muy escéptica y nos decían que no lo veían posible, que veían una estructura muy vertical y poco horizontal dentro de los partidos políticos. A nivel de ley y a nivel de estudio comparado, si usted puede hacerlo en estos momentos, ¿qué tipo de aspectos podrían garantizar en una reforma de partidos políticos que las elecciones internas respondan a todas las líneas de pensamiento dentro de un partido político? ¿Qué hay que contemplar para que se vean representadas? Bueno, en primer lugar señalar que nosotros no creemos que solo con esta medida se va a solventar el problema de que no hay instituciones democráticas en una democracia, porque ese es el dilema. ¿Cómo vamos a construir democracia con partidos que no son democráticos cuando ellos son los principales actores del sistema? Entonces, esta medida de la democracia interna, evidentemente por sí sola no va a lograr convertir esta dinámica muchas veces excluyente y poco democrática de los partidos por sí sola, sino que se necesitan otras medidas, pero sí es importante en cuanto va a establecer ciertos parámetros en los que tienen que adecuarse y atender los partidos políticos para la elección. Por ejemplo, un aspecto fundamental que hay que controlar es el tema de la elaboración del padrón. Bien. O sea, el padrón es un aspecto fundamental que si ahí hay una manipulación de parte de los partidos puede dejar a grupos dentro del partido que no sean afines a la propuesta de la dirección del partido político. Ese es un aspecto. Entonces, la elaboración del padrón, las causales de separación de la gente, de los militantes del padrón, eso es un punto sumamente importante. Otro aspecto importante que está vinculado con las libertades democráticas es el tema del voto secreto. La propuesta, como lo que tú me decías de la propuesta del FMLN, nosotros en general estamos de acuerdo, aunque solo menciona que el voto tiene que ser directo, pero no va al tema del voto secreto. Aunque ya que Rivera estuvo en este espacio y nos comentaba de que sí, la idea es que sea un voto de carácter pero hay que expresarlo. Bien. O sea, para nosotros hay que dejarlo expreso en la ley que es un voto secreto, porque eso da margen para que cualquier partido diga, no, si este mecanismo que estamos utilizando es directo, quede explícito. Que quede explícito, porque puedo decir, mano alzada es directo, porque toda la militancia lo está haciendo, pero no es secreto, entonces no hay una garantía en ese sentido. Excelente. Yo tengo que hacer una pausa, pero tengo más preguntas por hacer y una de estas específicamente relacionadas al padrón electoral. Hemos tenido en los últimos días tanto a representantes de Arena como del FMLN hablando sobre este tema. Y cuando se habla del padrón electoral, pareciera que todavía hay vacíos y no hay precisiones sobre cómo definirlo. Quiero que hablemos de eso. ¿Cómo se define un padrón electoral dentro de un partido político, por ejemplo? Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. Enseguida seguimos conversando con Eduardo Escobar, jurídico del área de reforma electoral de Iniciativa Social para la Democracia. Analizamos la propuesta de democracia interna dentro de los partidos políticos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hemos destinado este espacio de entrevista para poder analizar las propuestas sobre democracia interna dentro de los partidos políticos. Para hablar de eso ya se encuentra con nosotros Eduardo Escobar, jurídico del área de reforma electoral de ISD. Y usted mencionaba algo bien importante, señor Escobar. Usted decía, nosotros no creemos que solo con las reformas a la ley de partidos políticos por sí solas se va a hacer más democrático el sistema de partidos políticos, o por lo menos al interior de los mismos en nuestro país. Y hablaba de aspectos como el padrón electoral que habría que prestarles atención. Y yo quiero hablar de eso porque hemos hablado con diferentes representantes de partidos políticos y no logran precisar cómo depurarlo y cómo estar actualizado este padrón electoral. ¿Qué recomendaciones haría usted a los partidos políticos para mantener un padrón electoral actualizado que responda efectivamente a quienes están a la base del partido político y que deberían de tomar decisiones? Bueno, es que en primer lugar los partidos políticos con este tema
han mencionado de que tienen un problema algunos de definir cuál es la militancia. Entonces, en primer lugar, o cuáles serían en todo caso las personas que son parte del partido, que están habilitados para votar. Entonces, en primer lugar, obviamente definir cuál es el universo de la gente que va a estar en el padrón electoral. O sea, eso, ahí venimos a un punto, eso tiene que ser una decisión de los partidos políticos. Pero definir quién está dentro de un partido político también podría entrar en decisiones de carácter arbitrarias. Entonces ahí es donde hay que valorar si al final el ciudadano que ha sido excluido y que considere que ha sido esa exclusión inconstitucional, pues tiene los mecanismos legales, por ejemplo, ante el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de velar porque se cumpla la ley de partidos políticos, o un amparo vía sala de lo constitucional. O sea, creo que hay mecanismos, pero lo importante es que los partidos tienen que definir primero cuál es la militancia, cuál es ese universo, y luego, obviamente, establecer algún tipo de mecanismo, y aquí se pueden auxiliar del Tribunal Supremo Electoral o del Registro Nacional de las Personas Naturales, para ir depurando a aquellas personas que ya no forman parte del partido o que han sido sancionados y han sido suspendidos sus derechos, porque este es el punto. Pero yo más me quiero referir en este aspecto, Saúl, al tema de que hay que poner suma atención al padrón electoral, porque ese puede ser el mecanismo de exclusión de disidentes dentro del partido. O sea, aquel grupo, aquella facción o fracción dentro del partido político que no esté de acuerdo con un candidato, por este mecanismo puede ser excluido, o al contrario. Yo me recuerdo que la diputada Rivera mencionó de que se comenzó a inflar el padrón con tal de favorecer a un candidato. Entonces, creo yo que es de establecer una observación sumamente específica sobre el padrón para ver cuáles son los mecanismos idóneos de acuerdo a cada partido político para garantizar que toda la militancia participe efectivamente en la toma de decisiones en este sentido. Excelente. Si en el pasado ya se han identificado algunas irregularidades en la administración del padrón electoral dentro de cada partido político, ¿no llega el momento de que los partidos políticos puedan ceder parte de esa responsabilidad a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, señor Escobar? Yo creo que podría el tribunal, habría que ver si dentro de sus atribuciones constitucionales y legales cabe esta asistencia, que yo recuerdo que sí, esta asistencia a los partidos políticos para la elaboración del padrón y mantenerlo al día, porque esto es obviamente de suma importancia que este elemento de todo este proceso de democracia interna esté sumamente claro. Sí, es el punto clave, digamos, el manejo del padrón electoral, y hemos dicho también que aspectos del gobierno interno de los partidos políticos corresponden a los estatutos. ¿No debería ser el padrón electoral el aspecto excepción para que esto precisamente no entre a regular los estatutos, sino la ley de partidos políticos? Al menos la ley de partidos, y esa es la propuesta que nosotros hemos hecho, hemos elaborado una propuesta que entendemos lo tienen algunos miembros de la Comisión de Reformas Electorales. En ella nosotros desarrollamos más el tema del padrón electoral respecto de la propuesta que ha presentado el FMLN. O sea, nosotros tenemos un poco más de regulación sobre este tema. ¿Qué dicen de eso? ¿Cómo? ¿Qué dicen de eso, del aspecto del padrón electoral, su propuesta que no dice el Frente? Bueno, nosotros planteamos causales, por ejemplo, de cómo se va a excluir a alguien del padrón. O sea, que se revisen esos aspectos, porque obviamente si hay o no está establecido en los estatutos del partido cuáles son las causales para que una persona sea excluida del padrón, esto puede dar lugar a arbitrariedades, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos en la lógica de que se establezcan claramente en los estatutos, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la sentencia, de acuerdo a lo que dice la ley, un mecanismo pues, de depuración del padrón electoral, que eso es un tema, como repito, creo que importante, y ahí es donde hay que ponerle atención, y en el caso de la propuesta del FMLN creemos que puede mejorarse, se le pueden agregar otros elementos para que eso sirva de garantía para los derechos, el ejercicio de los derechos de la militancia. Entendería que tal como están establecidos ahora los estatutos de los partidos políticos, hablemos de los partidos mayoritarios, FMLN y Arena, sí sería necesaria una reforma inmediata, según el análisis. En el caso del partido FMLN, si no mal recuerdo, los estatutos, la parte de la elección interna ha sido derogada, obviamente. No hay esa regulación en los estatutos del FMLN. En el estatuto de Arena está como una de las opciones el voto secreto, por ejemplo. Porque yo quiero mencionar algo, o sea, la sentencia
desde nuestro punto de vista, por la interpretación que hacemos de ella, no da margen para que no sea un proceso diferente que el de primarias, o sea, con voto secreto, directo, igualitario de toda la militancia. Entonces, y eso obviamente excluye cualquier otro tipo de mecanismo de elección interna. Entonces, en el Partido Arena todavía, en el estatuto, si no estoy equivocado, porque la última vez que lo leí así estaba, contemplaba que era una de las opciones el voto secreto, o sea, no era el único, sino que habían otras a mano alzada, pero que también se puede usar el voto secreto. Entonces, obviamente eso implica una reforma de estatutos de cada uno de los partidos políticos. Ahora, nosotros vemos con cierta preocupación el hecho de que ya estamos a las puertas de procesos electorales internos de los partidos para elegir a sus dirigencias y no hay una reforma aprobada y no hay una adecuación de los estatutos a esa reforma. Entonces, vemos que esa es una posible burla a la sentencia de la sala, o sea, tratar de esquivar o ese puede ser un medio para esquivar el cumplimiento de la sentencia, porque la sala, cuando sentenció en agosto del año pasado, estableció de que no se aplicaba para esta elección, pero no le limitaba a los partidos para que regularan posteriormente, y eso es algo que no han hecho. Es decir, ¿ustedes esperan que la aplicación de reformas en lo relacionado a democracia interna comience a aplicarse desde ya, en este año, en estos procesos internos? Es que si nos vamos a un punto, si se quiere, un poco más extremo, todos los militantes de los partidos políticos tienen el derecho a participar en estos procesos electorales y que ese proceso les dé garantías las garantías democráticas. O sea, todo ciudadano puede exigir, que es miembro de un partido, puede exigir esto, porque está el derecho constitucional reconocido. Y entonces no importa, al final de cuentas, que no haya una regulación, porque está el derecho constitucional ya, que es autoexigible, que yo lo puedo ejercitar sin que haya una regulación en concreto. Entonces, esperaríamos que los partidos regulen esto para, obviamente, tener una norma clara sobre cómo va a ser el proceso de elección interna de los partidos. Excelente. Se nos va agotando el tiempo, pero para mí es importante poder abordar un punto con usted. Toda reforma electoral, por supuesto, trae consecuencias y es importante poder conocer su análisis sobre cómo resolver la dicotomía entre la democracia interna y la cohesión interna, que es real dentro de los partidos políticos, es real en el mundo. Esos procesos de democracia interna llevan precisamente a el surgimiento de facciones y las disputas internas. ¿Cómo se resuelve eso para el sano ejercicio de la democracia en los países? Bueno, es que en primer lugar tenemos que reconocer que dentro de un partido político va a haber pluralidad de opciones, o sea, pluralidad de ideas y de concepciones sobre un programa político. Entonces, el punto es cómo conciliamos eso. Creo yo, desde nuestro punto de vista, a partir de, obviamente, de lo que nosotros hemos analizado en este tema, que esto más tiene que ver con una cuestión de cultura política de los partidos, cómo los partidos manejan las diferencias, o sea, cómo los partidos hacen que esa mezcla de ideas tengan un producto final con una propuesta política, por ejemplo. O sea, pero ¿cómo hacemos esto de unir estas diferentes ideas y que eso no genere división? Porque muchas veces hay opositores a la democracia interna precisamente por ese resultado que muchas veces se ha dado, de que haya división dentro del partido. Pero si hay división es porque el partido político muestra que no es democrático, muestra que no puede manejar las diferencias, muestra que no puede llegar a acuerdos internos. Entonces, obviamente aquí es un trabajo de democracia, de cultura política, o sea, trabajar sobre ese aspecto de la cultura política. Por eso mencionaba yo al inicio, no con esto se va a solucionar el tema de la democracia de los partidos. Es un elemento importante, pero ahí es una responsabilidad de los partidos de cómo manejar estas diferencias, cómo lograr acuerdos, cómo consensuar dentro del partido, cómo aceptar al diferente dentro del mismo partido. Porque al final, y repito, ¿cómo vamos a tener un avance democrático sustantivo y fuerte si nuestros partidos políticos dentro de sí no aceptan la diferencia y no pueden manejar esas diferencias? ¿Cómo vamos a manejar esas diferencias en la Asamblea Legislativa? O sea, es sumamente difícil que esto se dé. Entonces, creo yo que aquí el aspecto es una regulación, si se quiere, aceptable del tema de democracia interna, pero también un trabajo que no solo es de los partidos, sino que también del Tribunal Supremo Electoral, de la misma Asamblea Legislativa, de trabajar en una reconversión de la cultura política de los miembros de los partidos políticos. Con esa reflexión yo tengo que despedirlo. Eduardo Escobar, jurídico del área de reforma electoral de Iniciativa Social para la Democracia. Para nosotros será importante poder conocer su opinión respecto a esta ya propuesta de reforma. En la medida que se vaya analizando más dentro de la comisión, nosotros lo estaremos invitando para conocer más del análisis. Muchas gracias. Gracias, con un gusto.
Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Por ahora hacemos una pausa. Ya volvemos.